Empecemos nuestro trabajo del día de hoy con el tema de la suma de progresiones aritméticas. Entonces recordemos que sean los términos de una progresión aritmética. Tenemos el término 1, término 2, término 3, así hasta el último término, que se simboliza o se denota con t sub n. Entonces, si el primer término era a, el segundo término será el primer término más una constante, y a esa constante lo habíamos llamado razón. Entonces el término 2 será el primer término más la razón. El término 3 será el primer término más 2 veces la razón. El término 4 será el primer término más 3 veces la razón. Y el término 5 también será el primer término más 4 veces la razón. Note que el primer término está sin la razón. El segundo está con una sola vez la razón. El tercero está 2 veces la razón. El cuarto está 3 veces la razón. Y el quinto está 4 veces la razón. Entonces, el último término será el primer término más n-1 veces la razón. Entonces, en el tema anterior se trabajó cómo determinar el término enésimo en una progresión aritmética. Es decir, ¿no? Cómo encontrar el término 4 o el término 5 o también el último término. Para ello habíamos dado algunas fórmulas. Entonces, hoy en día lo que vamos a ver es la suma de estas progresiones aritméticas. La suma de todos estos términos, que va a ser término 1 más término 2 más término 3 más 4, así hasta el último término. Entonces, para poder encontrar la suma de todos estos términos, la fórmula viene a ser suma, lo vamos a anotar con S, que es igual al primer término más el último término, todo eso multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. Entonces, con esa fórmula vamos a encontrar la suma de los términos o la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Por ejemplo, dada la progresión aritmética 2, 6, 10, 11, 14, así hasta el último término, nos pide indicar la suma de los 50 primeros términos. Vemos la solución. La fórmula para encontrar la suma viene a ser el primer término más el último término multiplicado por la cantidad o número de términos y dividido entre 2. Pero ¿tenemos el primer término? Sí, que viene a ser 2. ¿Tenemos el último término? No tenemos en este caso. ¿Tenemos número de términos? Sí, acá está el 50. Entonces, primero vamos a calcular el último término. Como ya hemos visto anteriormente, o en el tema anterior, la fórmula para encontrar el lugar del término enésimo era término n es igual al primer término más número de términos menos 1 por la razón. Entonces calculemos el término 50. Como son 50 términos, entonces el término 50, que es igual al primer término más el número de términos, que viene a ser 50 menos 1 por la razón. No nos olvidemos que la razón es la diferencia. De 6 menos 2 es 4. O también podría ser 10 menos 6, o también 14 menos 10, así. Entonces, resolviendo todo esto, el término 50 sale 198. Entonces, reemplazando ahora recién en la fórmula para encontrar la suma de los 50 primeros términos. Lo reemplazamos, el primer término que vale 2, más el último término que viene a ser 198, multiplicado por el número de términos que es 50 y dividido entre 2. Operando todo, sale 5000. Por lo tanto, decimos que la suma de los 50 primeros términos es igual a 5000. Ahora, como ya se dio a conocer la suma de los n primeros términos y el lugar del término enésimo en una progresión aritmética, procederemos a resolver los ejercicios de la actividad 1. El ejercicio 1 dice: el precio del primer libro de una colección es de 5 soles. Después cada libro cuesta 0.50 céntimos más que el anterior. Si la colección consta de 24 libros, la pregunta es: ¿cuánto se habrá pagado cuando haya completado la colección? Pues vemos la solución, porque el problema trata solamente sobre progresiones aritméticas. Pues vemos en la solución, tenemos el primer libro, segundo libro, tercer libro, y así sucesivamente hasta el último libro, que viene a ser el libro 24. Entonces, al primer libro llevamos término 1. Al segundo libro
lo llamamos término 2. Al tercer libro, término 3. Y así sucesivamente hasta el término o el libro 24 lo vamos a llamar término 24. Pero como dato tenemos de que el costo del primer libro es 5 soles. Entonces término 1 será 5. Pero del costo o la variación de libro a libro es de 0.50. Entonces el 0.5 o el 0.50 será la razón. Así el segundo libro costará 5 más la razón, el tercer libro 5 más 2 veces la razón y así sucesivamente. Entonces, como datos, tenemos que el término 1 es 5 y el término 24 no tenemos y el número de términos viene a ser 24 y la razón viene a ser 0.5. Entonces vamos a calcular primero el último término, que viene a ser el término 24. Aplicamos la siguiente fórmula y reemplazando en la fórmula vemos que el término 24 resulta 16.5. Eso indica que el libro de la colección número 24 costó 16.50 céntimos. Entonces ahora reemplazamos en la fórmula para encontrar la suma total del costo de todos los libros. Entonces reemplazamos en la fórmula. El primer término viene a ser 5, el último término 16.5 multiplicado por número de términos que viene a ser 24 y la razón ya no, dividido entre 2. Entonces operando resulta 258 soles. Por lo tanto decimos que por toda la colección se pagó 258 soles.